Buenas tardes, empezaremos em alguns minutos. Buenas tardes a todos e a todas. Sou Silvia Cassiani, sou assessora de enfermeria e técnicos de saúde da Organização Pan-Americana de Saúde e estamos em Washington, D.C., Estados Unidos. É gusto para nós outros ter a todos ustedes en ese evento que estamos programando como parte de los trabajos que realiza la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la OPS. Hoy estaremos con la doctora Paula Neira. La doctora Paula Neira foi membro da Academia Naval dos Estados Unidos em 1985 e se graduou com distinção em la Academia Naval de los Estados Unidos. Também é certificada em enfermeria de emergência e centrou sua carreira em la atenção de adultos em reanimação e trauma de emergência. Também é copresidenta do Grupo de Trabalho Executivo de Medicina Transgênero desde novembro de 2016 ao 2022 e se convertiu em diretora fundadora do programa clínico do Centro Johns Hopkins para a Saúde Transgênero. E em março de 2022 foi nombrada diretora do programa de medicina de Johns Hopkins de Equidade e Educação e da Oficina de Diversidade, Inclusão e Equidade em Saúde. Como vocês podem ver, há largo currículo de expertise da doutora Paula Neira, incluso é abogada e membro do Colégio de Abogados de Maryland desde 2011. E además, há que dizer que foi a primeira graduada da Academia de Serviço de los Estados Unidos em lograr como enfermeira estadunidense. É gusto para nós, doutora Paula, desde a OPS, estar contigo na tarde de hoje e escuchar suas experiências sobre a identidade de gênero e orientação sexual e como enfermeiros têm e enfermeiras têm o rol nesse trabalho. Muchas gracias. Adelante, por favor. Thank you, Dr. Cassiani. Muchas gracias, doctora Cassiani. Muchísimas gracias a todos por la oportunidad de estar con ustedes acá hoy. Y agradezco mucho la invitación. Y yo espero poder interactuar con el grupo también. Y entonces pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Esta soy yo. Y parte de lo que yo hago, soy patrocinadora de uno de nuestros nuevos buques, que fue nombrado por Harvey Milk
que fue uno de los abanderados de los derechos de las personas LGBTQ más, y yo fui el que bautizó este buque en noviembre pasado. O sea, rompí la botella de champaña. Como muchos norteamericanos de segunda generación, he perdido gran parte de la capacidad de hablar el idioma de mis abuelos. Mis abuelos son de La Coruña, en el norte de España, y desafortunadamente hablo más bien mal inglés de Nueva York y no hablo mucho español. Entonces agradezco a las intérpretes por facilitar esta conversación, y yo quiero que esto sea una conversación. Sé que esta es una plataforma remota, pero quiero que ustedes piensen que este es un espacio seguro, y cuando lleguemos al periodo de preguntas y respuestas, no se preocupen por hacer una pregunta que tal vez les parezca que no están usando ustedes las palabras correctas o no están diciendo lo correcto. Este es el momento de hacer preguntas sin preocuparse por cómo decirlo. Yo trabajé como enfermera de emergencia, soy abogada, y también fui marina, y entonces no tienen que preocuparse por mí. Yo me aguanto todo y sé las distintas preguntas y cómo es la vida. Bien, aquí tengo que decirles que los derechos de autor de cualquier obra de arte, fotografías, logotipos, etcétera, pertenecen al titular de los derechos de autor respectivo. Y lo digo porque soy abogado y porque estamos en Estados Unidos, pero tal vez esto no importe tanto en otros países. Pero bien, tenemos que hablar de aspectos de política y religiosidad cuando hablamos de personas LGTBQ más, y ya sea aquí en Estados Unidos o en América Central y del Sur, son aspectos de la cultura que enmarcan la atención. Y si no les gusta a ustedes lo que yo digo, dependiendo de cómo se identifiquen, pueden no estar de acuerdo conmigo, pero no pueden atacar ni a la Armada de Estados Unidos ni al Hospital Johns Hopkins. Solamente pueden acusarme a mí, o simplemente decir, ay, no, lo que dijo Paula fue un absurdo, no me gustó nada, me cae muy corta. Pero soy yo, no las organizaciones que puedo representar. Bien, entonces los objetivos de mi charla es repasar la terminología básica para describir la orientación sexual, la identidad de género y las comunidades que conforman la comunidad LGBTQ más. Dependiendo de su país y de su cultura, algunas de esas palabras no se traducen muy bien, o son diferentes, y me doy cuenta también de que mi experiencia en la presentación y también mucha de la investigación y mucha de la información sobre la atención de las personas transgénero viene de una literatura que ya sea viene de Norteamérica y de Europa Occidental. La mayoría de la literatura está en inglés, y ciertamente hay que entender que tenemos mucho que aprender al compartir también a nivel mundial la información. Y podemos hablar de algunos de los retos y oportunidades y mirar cómo el cis heteronormativismo. Y quiero explicar lo que es esto. En muchas culturas que fueron influenciadas por la colonización de Europa Occidental, tenemos esta situación de cis heteronormativismo. Muchas personas indígenas en el mundo entero usan el género más allá de la interpretación estricta y binaria que era característica de la manera de ver, de la visión del mundo de Europa Occidental. Y entonces esto ha dado forma a muchas de los sesgos que tenemos en salud, y hablamos entonces también de las inequidades en salud y los impactos negativos de los determinantes sociales de la salud a los que se enfrentan las personas LGBTQ más, y especialmente los adolescentes. Y vamos a hablar
de cosas que los enfermeros y enfermeras pueden hacer cuando interactúan con los pacientes. Y en cualquier lugar clínico, no solamente al lado de la cama del paciente, sino en otros lugares, en centros médicos y en la comunidad en general, hay cosas que ustedes pueden aumentar el apoyo para las personas, tener un ambiente que promueva la salud y que sea acogedor para las personas que vienen buscando ayuda. Bien, entonces, lo más importante que quiero que recuerden de esta charla hoy es entender que vamos a tratar a todos los pacientes con dignidad y respeto. Y una de las cosas de las que vamos a hablar hoy aquí es cómo lo hacemos para personas transgénero y de diversidad de género y transgénero. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, no sean groseros, simplemente nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos un código de ética. Como seres humanos, queremos tratar a las personas como quisiéramos que nos trataran a nosotros si fuéramos pacientes. Entonces, no hagan supuestos sobre la gente con base en la forma como se ven, como su apariencia, cómo hablan, etcétera. Si ustedes no vieran mi nombre como Paula, si escucharan mi voz simplemente, el sesgo inconsciente, las cosas que nos han enseñado, tal vez podrían llamarme señor, ¿no? Porque mi voz es mucho más profunda. Y puede que a veces suene como una mujer que sea una contralto. Y yo vengo de New Jersey, donde tiene fama de la gente tener así la voz ruda y fuerte. Y entonces ustedes van a cometer errores siempre al tratar a las personas. Si ustedes van a utilizar palabras incorrectas, esto va a ocurrir porque somos todos seres humanos. Pero cuando ocurra esto, cuando alguien los corrige y le dice, no, yo soy hombre o mujer, etcétera, acepten la corrección con gracia y pidan excusas sinceramente. No le digan a la persona, ay, siento mucho que se hubiera ofendido usted. No, tienen que hacerlo con sinceridad y decir, voy a prestar más atención en un futuro y luego prestar atención. No cometan el mismo error dos veces, porque si cometen el mismo error dos veces es que tal vez no estaban prestando atención. Y entonces la cosa no es ustedes, no digan, ay, qué difícil es para mí llamar a alguien por el nombre que desean que se les llame o usar los pronombres que la persona quiere que utilice. Entonces uno puede cambiar el nombre de una persona por muchas razones diferentes a algo que se refiera al género. Una persona cualquiera puede decir llamarse de otra manera o porque sí. Entonces, hablemos ahora de cosas básicas del idioma, del lenguaje. Aquí tenemos terminología básica para describir la identidad de género. Tenemos esa sensación que tenemos en el fondo nosotros. Vivimos de sociedades en todos los países donde hay una visión muy binaria y rígida del género. Tenemos hombre y mujer y eso es todo, varón y hembra. Pero en el cerebro tenemos esta idea de género que no tiene nada que ver con los cromosomas ni con con las características secundarias sexuales ni con los genitales. Entonces, en el cerebro, el género se va formando a un ritmo diferente de mi cuerpo y yo no puedo decirles por qué exactamente. Hay personas que tienen distintas identidades de género. No se ha encontrado la respuesta, pero sí sabemos que para nosotros como individuos, cuando hablamos de la expresión de género, del estereotipo del género, la expresión de género es como expresamos ese sentir nuestro
O sea, ya hablemos de femenino o masculino. Esto está definido por nuestra cultura, lo que consideramos masculino o femenino. También los estereotipos de género son las funciones y expectativas que eh, y roles que suponemos que la gente debe tener con base en el género. El sexo que se asigna al nacimiento para la mayoría de nosotros es una designación de ser varón o hembra que nos hicieron cuando nacemos. Y no hay mucha ciencia en esto. Cuando nacemos, la persona que nos ayudó a nacer vio nuestros genitales externos, estaba buscando un pene o una vagina y simplemente asigna el sexo con base en esto. Y por lo menos en inglés, el género y el sexo no son lo mismo, pero a veces en inglés confundimos las dos palabras y las usamos como género, pero género es un término más social que cuando usamos el término sexo. La orientación sexual, por otra parte, es a quién nos atraemos, quién nos atrae. Y como componente separado de quiénes somos, todos nosotros tiene una orientación sexual y una identidad de género. Y dependiendo de cómo nos identifiquemos como hombres, mujeres, no binarios, y voy a ir explicando más estos conceptos conforme avancemos, y cómo se identifica la persona a quienes estamos atraídos y cómo definimos eso. La mayoría de nosotros y tal vez la mayoría de los que estamos aquí en la llamada utilizaríamos un término de heterosexual. O sea, si uno es hombre, está atraído a las mujeres y si es mujer, está atraído a los hombres. Si uno es bisexual, entonces dentro de ese marco es que como mujer yo estoy atraída a hombres y mujeres. Por ejemplo, el término pansexual es un término más moderno que utilizan las generaciones más jóvenes. Dice que estamos atraídos a otros seres humanos y que la persona a quien estamos atraída, su género, no es algo que importe. Estamos atraídos al ser humano, a la persona, y las personas que son asexuales no están atraídas a otros seres humanos en esa forma romántica, física, sexual. La identidad de género, la mayoría de nosotros somos cisgénero. Esa palabra significa que la identidad de género está alineada con el sexo que se nos asignó al nacimiento. Transgénero, de nuevo, es un término amplio para personas cuya identidad de género no está alineada con el sexo que se les asignó al nacer. Y el término transexual se utiliza más fuera de Estados Unidos y es un término que muchos de ustedes tal vez conocen más, transexual. Puede significar lo mismo, pero transexual tiene una definición un poco más clínica. Entonces, estas personas no se asocian con el sexo que se les asignó al nacimiento y entonces buscan tratamiento médico para cambiar el sexo. Entonces, en términos de identidad de género, tenemos por lo menos 72 maneras en que la gente puede identificarse. Entonces, como enfermeras y enfermeros, tenemos que empezar, en lugar de empezar a darle etiquetas a las personas, preguntarles más bien a las personas cómo se identifican y qué términos utilizan ellos o ellas o ellas, y luego utilizar esa terminología. Permitir que el paciente se defina a sí mismo en lugar de ustedes empezar aplicando una etiqueta. La siguiente. Aquí estas siglas como LGBTQ+, hay varias formas de estas iniciales y se utilizan para describir las distintas comunidades que están bajo la bandera de diversidad de
orientación sexual o identidad de género, o sea, no son cisgénero. En la investigación podrían ver ustedes también las letras SGM, que se refiere a las minorías sexuales y de género. Y esto fue otra abreviatura que se creó aquí en Estados Unidos. Esto no lo usan las personas de la comunidad, no usan este SGM. También existe el TGD, que significa personas de transgénero y que son diversas en género. Bien, entonces, como estaba diciendo, para nosotros como enfermeros y enfermeras, tenemos que escuchar los términos que usen los pacientes y seguir lo que ellos hacen y permitir, por ejemplo, que los adolescentes utilicen las palabras que ellos deseen para describirse a sí mismos. Sin embargo, hay una advertencia que quiero darles acá. Y es que a menos que ustedes también sean miembros de la comunidad LGTBQ+, hay algunas palabras, especialmente de este argot que utilizan las personas de esta comunidad, que ustedes no pueden usar porque no son miembros de esa comunidad. Hay, y estas palabras son definidas culturalmente y obviamente van a cambiar de país a país y de idioma a otro, etcétera. Pero hay que tener cuidado. Bien. Entonces, lo siguiente a lo que quiero referirme es los retos y oportunidades que tenemos y que estamos mirando y ver cómo nuestras estructuras han sido creadas con cis heteronormativismo y con sesgos y en general, a menos que las cosas impacten a un ser querido o alguien que uno conoce, la gente está ciega o ni siquiera presta atención a esto. Pero hablemos un poco ahora de lo que lo que es el cis heteronormativismo y es un sistema generalizado de creencias que centra eh, y naturaliza la heterosexualidad y un sistema binario de sexo o género asignado cuando hay dos formas rígidas o donde hay dos formas rígidas y distintas de ser. O sea, que si uno no se conforma con esto, entonces usted es anormal, usted es menos que usted no tiene los mismos derechos que las personas que son cis y no debe generar el mismo respeto que esas personas. Y entonces esto ha sido parte de nuestras sociedades y culturas por cientos de años. Como dije antes, las personas indígenas y aborígenes de todo el mundo tienen una visión mucho más amplia de lo que es el género y los europeos del occidente trajeron una estructura mucho más rígida y debido al proceso de colonización que tuvo un impacto tan grande, ahora cientos de años después, nosotros pensamos que esta es la norma, que así es que debe ser. Y entonces esto es algo que simplemente se permea por todas partes. Y aquí está este cuadrito de Dory, la pescadito que era amiga de Nemo. El pescado no sabe que está en el agua, sabe que es el mundo en el que vive. Y es lo mismo que nosotros encontramos cuando tratamos de entender que esta creencia ha dado forma a cómo nosotros percibimos nuestro mundo. Siguiente, por favor. Ahora, para aquellos que les gusta la guerra de las galaxias, a mí me fascina Yoda, el maestro, y muchas de las cosas que hemos aprendido pueden referirse a Yoda, donde uno debe desaprender lo que ha aprendido, como él lo decía. Usted debe desaprender lo que ha aprendido. Tenemos un sesgo que es algo normal y es un mecanismo de supervivencia, entre otras. Y entonces esto actúa como filtro para ayudar en el proceso de supervivencia cuando tenemos mucha información, pero la realidad es que cuando estamos hablando de personas transgénero y de diversidad de género, el sesgo inconsciente ha sido muy negativo.
y el sesgo negativo se basa en la sociedad en que vivimos y cómo nosotros nos identificamos. Nuestra visión del mundo está formada por nuestra educación, nuestra experiencia, nuestro entrenamiento, por la familia en la que crecimos, los grupos religiosos a los que pertenecemos, el gobierno. Y hoy también recibe forma por los medios y los medios sociales y Internet y las películas. Y todo esto está diseñado para enseñarnos las lecciones de cómo navegamos en el mundo y cómo tomar unos ciertos atajos. Cuando yo nací, se me asignó el género, el sexo masculino cuando nací, pero cuando era niño sentía que yo era diferente, pero no tenía las palabras para describirlo. Estamos hablando de los años 70, hace medio siglo. Cuando cumplí 11 años, tuve una conversación con mi mamá y le dije, mamá, yo creo que yo soy niña, pero no era porque me gustara el color rosado, ni ponerme vestidos, ni jugar con las Barbies. Había un poco de esto, pero no había nada afeminado en ello. Yo jugaba fútbol y me refiero a, al fútbol, también béisbol. Jugaba con soldaditos de plomo, pero eso no cambiaba el hecho de que yo me sentía por dentro. Pero cuando yo le dije eso a mi mamá reaccionó de una manera horrible. Ella pues perdió los estribos y no, en ese momento yo aprendí que uno no quería ser una de esas personas, lo que no quería ser de esa gente. Por la reacción de mi mamá, lo que yo dije, yo supe que lo que yo había dicho era una vergüenza, que yo era, que eso era una cosa inaceptable, que era una cosa mala y que nunca en la vida le debería volver a decir esto a mi mamá ni a mi papá. Y entonces, como mis padres ya murieron, pero mi papá creció en una familia hispana tradicional, o sea, española, porque eran de La Coruña. Y eso era lo que era la historia de mis, de la familia de parte de mi papá. Entonces, yo no podía hablar de esto. Mi mamá no me dijo nada específicamente, pero es el mensaje con su reacción. Entonces, muchas de nuestras culturas, entonces, nos convencen de que esto es algo no aceptable. La siguiente diapositiva. Aquí doy algunos ejemplos de los formularios, las formas ya sean electrónicas o son formularios que estemos mirando en papel, etcétera, dependiendo de los recursos que tengamos. El problema con estos formularios es que las preguntas y la manera como se hacen estas preguntas se basan en el supuesto de que todo el mundo es cisgénero. No le preguntamos a nadie si tiene un género diferente o unas ideas diferentes. No tenemos un saludo aquí para alguien que sea no binario. Una persona no binaria, su identidad de género no es exclusivamente hombre o mujer. Cuando decimos sexo, no hay más opción que hombre o mujer. Y sabemos que los seres humanos son mucho más complejos que esto. Y aquí en Estados Unidos, cada vez las personas jóvenes se identifican en términos no binarios. Más o menos 1,2 millones de personas en este momento se están identificando como no binarias en este país. Pero nuestros sistemas todavía no se han puesto a la altura para ser inclusivos. Entonces, desde el punto de vista de los enfermeros, para ser defensores de nuestros pacientes y crear este entorno donde uno se encuentra con confianza para compartir la información, porque la gente teme compartir esta información porque esto potencialmente despierta la posibilidad de la discriminación, para asegurarnos de que people into our settings. Next slide. haya formularios que
utilizando el lenguaje que pueda dar, que recibir a estas personas, acoger a estas personas en nuestros entornos. Cuando nosotros nos fijamos en la estructura de cómo ofrecemos atención de la salud, y esto depende de los países, algunos países tienen más recursos que otros, algunas regiones de los países también tienen mayor acceso que otras a la atención. En los Estados Unidos, el tema del seguro médico es un problema debido a cómo está estructurado el sistema de salud de los Estados Unidos, a diferencia de otros países que tal vez tengan un sistema más nacional. Cuando hablo de la titularidad, uno de los desafíos estadounidenses que tal vez no se aplique a los lugares en los cuales ustedes trabajan es que muchos hospitales en los Estados Unidos tienen una afiliación religiosa, y si ustedes están afiliados con un grupo religioso que no acepta la existencia de personas transgénero, o ser transgénero se trata de una falta de moralidad, simplemente no brindan el servicio. Capacitación, educación. Es realmente excelente que haya tantas personas hoy aquí que podamos tener esta interacción, porque muy pocos de nosotros recibimos capacitación sobre cómo atender a las personas transgénero y qué significa ser transgénero en la escolarización formal, ya sea en la formación básica de enfermería, en la orientación o en cualquier tipo de educación continua que podamos recibir. Cuando nos fijamos en nuestras instalaciones, ¿qué es lo que dicen los carteles? Por ejemplo, si decimos lactancia, si decimos sala para madres, no es inclusivo, porque hoy las personas no binarias que nacieron como mujeres, que se les asignó el sexo femenino al nacer, o por ejemplo un hombre transgénero o una mujer que fue asignada el signo femenino, pero luego tuvo su cambio. Hay diferentes personas que pueden amamantar. Es realmente un desafío, y la idea es que todos los pacientes sean acogidos con beneplácito, que se sientan cómodos. Y también en lo que hace a las historias clínicas, tenemos mecanismos para que las personas nos digan cuál es su nombre de elección, que tal vez sea diferente al nombre elegido. Una vez más, en los Estados Unidos, muchas personas transgénero no han logrado obtener un documento de identidad expedido por el gobierno con su nombre correcto, con el género correcto, y cuando se da esto, son personas susceptibles del acoso. Hay muy pocos sistemas que recaban información demográfica del género de las personas. Cuando analizamos el tema de equidad y los programas, si ni siquiera tenemos los datos para saber cuál es el tamaño de nuestra población, no podemos realizar estas evaluaciones en profundidad de la misma manera que lo haríamos cuando analizamos, por ejemplo, diferentes incidencias en raza, grupo étnico o idioma. Muy bien. Hablemos ahora sobre algunas de estas desigualdades a las que se enfrenta la comunidad. Cuando la OMS describe las desigualdades, son evitables en salud entre grupos de personas dentro de los países o entre países, y surgen debido a las desigualdades dentro y entre las sociedades de diferentes grupos de personas. Y esto escapa solamente a la medicina o la enfermería. Incluye todas estas condiciones socioeconómicas y sus efectos. Cuando hablamos de los determinantes sociales de la salud, todo esto entra en juego para determinar el nivel de salud y también las conductas promotoras de la salud que pueden tener las personas o no, porque no tienen acceso equitativo a la atención. Entonces, la justicia social es una cuestión de vida o muerte. Cómo nacemos, cómo crecemos, cómo vivimos, cómo nos educamos,
qué tipo de trabajo hacemos, cuánto se espera que vivamos, cuál es nuestra expectativa de vida, las políticas gubernamentales, las normas culturales, los valores de la sociedad. Los determinantes estructurales, la educación, por ejemplo, podemos tener acceso a la escuela, qué tipo de estrato social, en qué tipo de estrato social se encuentra usted, cuáles son, por ejemplo, los grupos marginados, y en términos generales, no hay país que se me cruce por la cabeza donde la comunidad transgénero no sea una comunidad marginada. Y luego, ¿cómo es el sistema de salud? Yo tengo la suerte de vivir en un país donde supuestamente hay atención de salud de primera línea, pero tenemos muchos desafíos y muchas barreras para las comunidades marginadas que viven en los Estados Unidos, de manera que tengan acceso a la atención de la salud de la misma manera que aquellos que vienen de un nivel socioeconómico más alto, o las personas blancas, las personas heterosexuales, las personas cisgénero. Ese tipo de servicio al que esas personas tienen acceso en comparación con otras poblaciones. Y el problema estructural es el mismo en todo el mundo. ¿Cómo se va desencadenando y cómo es en el terreno variará según dónde nosotros nos encontremos a nivel de la población mundial? Ahora bien, el gobierno de los Estados Unidos solamente comenzó a preocuparse por la salud de las personas transgénero y LGBTQ hará 10 años. Y una de las cosas que el gobierno comenzó a analizar fue que los determinantes sociales de la salud, es decir, aquellos que están asentados en la discriminación, no tenían nada. No había nada que fuese inherente al transgénero que llevase a las personas a ser más susceptibles a las enfermedades, más susceptibles a no poder vivir según su máximo potencial. En los Estados Unidos hay discriminación jurídica. Está bien discriminar a alguien debido a su orientación sexual o identidad de género. Esta era la ley, básicamente la ley de la nación hasta hace muy poco tiempo, donde uno de nuestros tribunales de mayor nivel dijo, no se puede, es una forma de discriminación sexual en el empleo, por ejemplo. Ahora bien, si esto se aplica o no a la salud, a la vivienda, a la educación, es un debate en curso, les guste o no. Pero por lo general hay una falta de derechos, si bien hay algunos países, y Uruguay ha sido muy bueno en lo que hace al carácter progresista de sus leyes y potencialmente las reparaciones para aquellos que sufrieron injusticias en el pasado es algo a analizar. Esto ellos parecieran estar más avanzados que aquí en los Estados Unidos, y aquí en este país estamos viendo un ataque concertado hacia los jóvenes transgénero. Se está tratando de impedir su acceso a la atención necesaria, se está impidiendo que compitan en deportes según su identidad de género. Entonces están coartando su capacidad de participar en deportes, y esto va más allá de las prestaciones que puedan recibir a nivel de salud. Las interacciones con la sociedad, aprender cómo jugar en equipo, cómo interactuar con otras personas, todo esto queda perdido, y ya sabemos desde un comienzo mismo que la juventud LGBTQ no participa tanto en los deportes porque van a ser objetos de discriminación, y es un entorno muy físico. Y no se está protegiendo a las personas del acoso, no se les está brindando acceso a la recreación, no hay acceso a la atención de salud, mucho menos atención de salud que sea competente, clínicamente correcto. ¿Cómo esto
se desencadena en cuanto a las disparidades o desigualdades en el campo de la salud. La población LGBTQ tiene un riesgo de suicidio mucho más alto. El 43% de las personas transgénero adultas han intentado suicidarse según estudios realizados en los Estados Unidos. Entre los jóvenes transgénero, el número que considera el suicidio puede llegar hasta un 80-90% debido a la falta de apoyo de su familia, sus iglesias, la escuela. Los últimos estudios también muestran que un adolescente transgénero tiene a un adulto que lo respalde en su vida, tiene también una reducción de un 50% en la probabilidad de suicidio. La violencia en la probabilidad es mucho más alta de ser Around the globe was the deadliest, most violent year for transgénero. transgender people. The most violent country for transgender people is Brazil. And most of the transgender El país, por ejemplo, que tiene el nivel de violencia más alto contra las personas transgénero es Brasil, en general contra las personas negras y mestizas. Hay un riesgo que es mayor contra estas personas, en especial porque hay también un abuso de sustancias, un consumo indebido de sustancias que los podría llevar a situaciones peligrosas, también como resultado de la vida que tienen y a lo que se enfrentan por los problemas que crea la sociedad por ser personas transgénero. Son personas tan marginadas en la sociedad, no pueden tener acceso a empleo y al mismo tiempo tienen que ganar dinero para comprar alimentos y tener un lugar donde vivir. Y esto aumenta también sus riesgos. Las inquietudes que tienen que ver con la salud mental, hay mayor depresión, ansiedad, no porque son personas transgénero, sino porque la sociedad trata tan mal a estas personas transgénero. Una vez más, trastornos alimenticios. Utilizan los alimentos según sus sentimientos y también tienen expectativas corporales totalmente irrealistas. También por miedo a la discriminación, las personas transgénero tampoco son objeto de examen para detectar cánceres. El tema también del tabaquismo. Si bien se dirige la publicidad a esta población, hay consumo alto de tabaquismo, de nicotina, de automedicación y también en todo el mundo faltan los datos básicos sobre orientación sexual e identidad de género para poder analizar nuestros programas y ver en realidad cuán profunda es esta disparidad y el impacto. Entonces, ¿por qué? Una vez más, vuelvo a Yoda. Y tiene que ver con el temor. Responder al temor y a la ignorancia de la gente sobre las personas transgénero, sobre lo que es la atención de salud para las personas transgénero. Se necesitan personas que crean, que tengan convicciones para responder a este estigma y discriminación. Entonces, en América Central y del Sur, cerca de los Estados Unidos, esto depende de los países. Hay avances en algunos países, pero regresión en otros. Lo que es similar a lo que vemos aquí en los Estados Unidos es que los conservadores sociales y religiosos se oponen al tratamiento de las personas LGBTQ con igualdad. Y también esto se basa en su nivel de religiosidad. Yo dije que Brasil es el lugar más peligroso, pero al mismo tiempo los países están avanzando. Argentina, Chile, Uruguay. Y acabo de ver que alguien ingresó un comentario en el chat sobre Ecuador. Mi español no es tan bueno, pero creo que tenía que ver con el hecho de que Ecuador tomó un paso o una medida positiva.
Una vez más, estamos utilizando aquí en los Estados Unidos a manera de ejemplo. Este año, y según la estructura de los Estados Unidos, hay 50 estados individuales que conforman los Estados Unidos. Más de 300 proyectos de ley ingresaron a nivel de las legislaturas de estado para tratar de retroceder en lo que hace a los derechos de las personas transgénero. Y si nos fijamos específicamente en cuál es la incidencia de esto en la adolescencia y en la juventud aquí en el país, la mitad el año pasado tuvo ideas de suicidio. 3 de 4 dijeron que eran objeto de discriminación. Y para los niños transgénero, menos de 3 en 4 los acepta. Yo ya les dije cuál fue la reacción de mi madre y finalmente hablé con mis padres una vez más. Y nunca llegaron a entender. Mi mamá siempre pensó que ella había hecho algo malo hasta el día que se murió y mi padre se equivocaba con los pronombres, pero yo sabía que me amaban y que mis padres deseaban lo mejor para mí. Pero como pueden ver, hay muy pocos niños, las minorías, que se encuentran en estas situaciones. Y el 60% querría tener acceso a atención para la salud mental, pero no lo tienen. Ahora bien, a fin de concluir en un país en el cual hay una gran oposición entre lo que hace la religiosidad y la política. En mi país hay 2 partidos principales, pero algunas veces los partidos que están en el mando se identifican como cristianos acérrimos. Yo me gradué de una de las principales universidades jesuitas del país. Si quieren hablar de religión, hablamos. Estudié teología, pero está mal utilizar religión. Bueno, en realidad no hay nada en la cristianidad que tenga que ver con eso, pero es hablar de la religiosidad, cómo las personas individuales interpretan sus escrituras individuales que justifique la discriminación en contra de estas personas porque son diferentes. Y lo mismo se aplica en América del Sur. So next slide, please. Okay, so now, now the ultimate question is, what can I do about it? Entonces, ahora la única pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer como enfermera? ¿Qué es lo que puedo hacer al respecto? Lo más importante es crear un entorno seguro. Utilizar el nombre y los pronombres correctos, utilizar la terminología correcta, una vez más, según está definida por el idioma y la cultura, formular preguntas de la manera correcta. Y también hay que analizar la comunicación no verbal. ¿Cuál es la postura corporal? Cuando yo era adolescente, un 15 años que dice, bueno, yo soy no binario, ¿qué hace uno? Da vuelta a los ojos y dice, vamos, dale, salí con esas. Eso envía un mensaje realmente claro sobre si esto es aceptable o no. Y gran parte de nuestras comunicaciones interpersonales son no verbales, entonces tenemos que prestar atención a eso. Luego les mencioné el nombre correcto, los pronombres, y aquí tenemos una nueva manera de presentarse. Una vez más, entendiendo que esto proviene desde una perspectiva anglosajona, es decir, de un angloparlante, dependiendo de la situación del idioma, si hay pronombres que tengan neutralidad de género. Los términos tal vez sean diferentes, pero hola, mi nombre es Paula, yo seré su enfermera hoy. ¿Y cómo quiere que la llame, que lo llame? ¿Y cuál es el pronombre que usted quiere que yo utilice? Con esto, entonces uno le está preguntando a la persona cuál es su nombre verdadero. Pero uno de los desafíos
en la adolescencia es que ustedes tal vez tengan a un adolescente que tal vez no haya comunicado a su familia cómo se siente, porque tal vez tiene miedo ser objeto de violencia, que lo echen del hogar. Son temores concretos, reales. Hay que navegar tal vez cómo, cuándo van a utilizar el nombre y el pronombre cuando interactúen con los adolescentes a título individual, a diferencia de cómo tal vez deban dirigirse a ellos cuando los padres no están presentes. Entonces, para no dejar al descubierto a un adolescente ante los padres que no lo respaldan. Para las personas no binarias, estamos hablando también de pronombres para responder a esta necesidad de un lenguaje no binario. Aquí tenemos en pantalla algunos ejemplos y incluso encontré algunos que se utilizan en Galicia, pero estamos aquí estableciendo tendencia. El idioma evoluciona. Hoy están hablando con una mujer conservadora, mayor. Ahora bien, un adolescente no binario del Perú, el Brasil o Ecuador tal vez utilice un lenguaje muy diferente al que yo utilizo. Una vez más, hay que escuchar y si no entienden, hagan la pregunta, ¿qué quiere decir? Algo que mencioné y no tengo la respuesta correcta, simplemente hay que ser cauto. ¿Cómo uno aborda una situación en la cual la idea es respaldar al niño, dado que ni ellos entienden lo que está ocurriendo y quieren vivir lo que son cuando sus padres o custodios realmente no los respaldan? ¿Cómo se aborda una situación de este tipo? Como lo dije antes, el lenguaje el idioma se encuentra en una evolución constante y la palabra transgénero es un adjetivo, no es un sustantivo, no es un verbo, es adjetivo. No se puede utilizar la palabra tal o cual transgénero como verbo. No se puede hablar del cambio de sexo. Esto no es preciso científicamente, es ofensivo y es impreciso. La palabra correcta es transición, es decir, ¿estamos hablando de una transición o estamos hablando de un tratamiento, una cirugía confirmatoria desde el punto de vista del sexo? Por ejemplo, no se habla de una preferencia sexual. Ustedes quieren decir orientación sexual. Una vez más, hay un sesgo. Por lo general se habla de preferencia y estilo de vida para decir que la identidad de género es una elección. Y esto no es para todos. Y para aquellos que están escuchando, si ustedes son personas cisgénero, son homosexuales, son heterosexuales, díganme qué año, qué día ustedes decidieron ser personas heterosexuales a diferencia de ser gay o homosexual. Bueno, yo soy esto, pero podría ser tal o cual cosa. O escogí ser cisgénero, pero podría ser transgénero. Y la respuesta es que no lo hicieron y tampoco nadie. Ninguna persona transgénero ni gay lo hizo. Lo que ustedes ven en la interacción con los adolescentes o adolescentes que están compartiendo información con ustedes es que ellos están decidiendo vivir de manera auténtica según quiénes son, incluso sabiendo el riesgo en sus sociedades, el riesgo de discriminación y prejuicio. Y la gente escogió vivir así, pero ellos dicen que es una elección, pero no lo es. Entonces, estamos aquí suministrando este lenguaje que está hablando de toda esta dimensión. Ser transgénero de manera histórica, la medicina lo veía como una psicopatología y esto ya no es verdad.
entendimiento es mejor. En 2022, la CDI 11 pasó de lo que tenían en la versión número 11 y esa tensión que uno tiene cuando tiene su identidad de género que no se condice con la forma en la cual lo trata la sociedad. Y esta es una incongruencia de género. Entonces, ser transgénero no es una enfermedad mental, ser gay no es una enfermedad mental. Si bien, una vez más, debido a los sesgos inconscientes, a los mensajes que nos mandan la religiosidad, se dice, bueno, esto es inmoral, es malo, pero nada de esto está basado en la ciencia ni en las pruebas científicas. Básicamente, no quiere decir ni que es bueno ni malo, sino que la identidad de género del paciente es lo que es. No es ni buena ni mala. Es simplemente algo que nos dice la persona que estamos tratando de atender. Ellos quieren decir este término. Lo que quieren decir es que queremos explicar al paciente por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué estamos recabando la información que recabamos y tenemos que trabajar de manera conjunta con ellos. Es decir, tenemos que obtener la información, por ejemplo. Un niño transgénero tal vez se sienta traumatizado por un examen pélvico, pero por otro lado, una niña transgénero tal vez quiera hablarles a ustedes sobre que tiene un pene. Entonces, hay que escuchar al paciente, explicar lo que uno está haciendo, ofrecerle la oportunidad de decir no. Y si es pertinente desde el punto de vista clínico. Yo soy una enfermera que trabaja en el sector de traumatismo. Si usted llega en una situación traumática, acaba de tener un accidente, yo no le voy a hacer todas estas preguntas. Yo voy a hacer lo que necesite para estabilizar a la persona y después hablamos. Entonces hay que utilizar el sentido común y evitar este síndrome del brazo quebrado transgénero. Cuando ustedes están con una persona transgénero, no es que uno se vuelva estúpido de repente. Si estoy hablando con un paciente que tiene el brazo quebrado, yo no le puedo decir, ¿sabe qué? No lo puedo atender porque no sé cómo atenderlo. Usted es transgénero. ¿Qué quiere decir? ¿Que usted no sabe sacar una radiografía, poner un yeso, cuidar a una persona, atender a una persona que a lo mejor tiene un compromiso vascular? Usted sabe cómo hacerlo. Entonces, cuando usted se da cuenta que el paciente es transgénero, no tanto para los adolescentes, sino para los adultos. Cuando estamos hablando ahora de la población adulta, uno se concentra, por ejemplo, en cuál es la situación de sus genitales. Pero una vez más, si yo llego porque tengo el brazo quebrado, no tiene nada que ver la situación de mis genitales para que me solucione el tema del brazo quebrado. Y si me tiene que administrar estrógeno, decir, bueno, a ver, me quebré el brazo porque estaba tomando estrógeno o no. Entonces, no tiene ninguna relación. Una vez más, el paciente, en ese caso, el paciente transgénero, no tiene incidencia alguna en lo que hace a su sexualidad. Discúlpeme por interrumpirla, pero solo nos restan 5 minutos. Voy a acelerar un poquito esto. Muy bien. Hay estándares, normas de atención. La siguiente diapositiva. Hay estándares de atención. Esto es experimental, esto no es cosmético, no es superficial. Bien, entonces la atención para los adolescentes es necesaria y tiene que estar apropiada para la edad y para el desarrollo. Tiene que basarse en la ciencia. Hay progreso en las intervenciones reversibles e irreversibles. Tiene que basarse en la evidencia y basarse en la ciencia. Los adolescentes que empiezan a identificarse como transgénero porque sus amigos lo están haciendo, esto no se basa en la ciencia. Entonces, también hablamos de terapia hormonal en Estados Unidos. Se
considera el uso de hormonas que están fuera de la etiqueta porque no han sido aprobadas estos usos por la FDA. No hay una sola cirugía. Tenemos distintos tipos de cirugía. Y esto estamos hablando de personas que son mayores de edad, mayores de 18, o pues según la edad de la mayoría en su país. Y entonces aquí tenemos estas cirugías, no las mencionamos en un niño o niña prepubescente, ni se empiezan a hacer intervenciones tipo 2 en esta edad. También tenemos que ser abogados por el paciente. Yo diría que como enfermeras y enfermeros tenemos un código de ética que nos exige que hagamos esto. La siguiente diapositiva. También hay folletos disponibles. Vi si había folletos que hay aquí en Estados Unidos que sí estaban disponibles en otros idiomas, pero yo no los encontré, pero probablemente ustedes podrían accesar estos recursos y hacerlos traducir, o de pronto ustedes ya tienen algunos que están en español. Bien, y aquí tenemos distintos recursos y he utilizado los sitios web de estas asociaciones de acá de Estados Unidos. Y tal vez aquí pueden encontrar información, pero pueden ustedes tener otros sitios web con información más aplicable. Bueno, y si tienen ustedes preguntas, sé que se nos ha acabado el tiempo, pero si tienen preguntas, no tengo ningún problema en responderlas. Muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una gran conferencia. Fue muy bueno escuchar su experiencia y que usted hubiera compartido con nosotros cómo debemos tratar a los pacientes. Y para mí fue muy importante poner de relieve esto, como usted está diciendo, cómo se identifican las personas a sí mismas, cómo y cómo aplicamos nuestra propia terminología. Entonces, la mayoría de los participantes son enfermeras y enfermeros. Algunos están trabajando con adolescentes, otros están trabajando a nivel universitario con estudiantes. Entonces, ¿qué últimas palabras quisiera decirles a estas personas para que los participantes puedan llevarse este mensaje final de usted? Entonces, por favor, unas últimas palabras que podamos tener en cuenta para cuando tratemos a nuestros pacientes. Yo diría que los seres humanos son diversos y nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos que aprender a prepararnos para tratar con personas que nos traen retos que son complejas, que son interseccionales, pero que nunca debemos olvidar que son básicamente seres humanos como nosotros. Muchísimas gracias, doctora Paula Neira. Este webinario ha sido grabado y entonces estoy segura de que más de las 300 y más personas que estuvimos acá, que tuvimos hoy acá, podrán escuchar sus palabras, sus ideas, su experiencia, su conocimiento y su experiencia personal y cómo nosotros como enfermeros y enfermeras tratamos a las personas que tienen diversidad de orientación sexual e identidad de género y cómo tratarlas especialmente cuando son jóvenes y adolescentes. Muchísimas gracias a todos y gracias por venir.